Si no va a tocar dar explicación. Pues muchísimas gracias y a todos los que compartisteis con nosotros este encuentro IMC con todos vosotros de la prensa profesional. Si recordáis, os dijimos que a ver si el próximo año nos podíamos permitir tener un poquito de tiempo para comer y estar tranquilos, ¿no? No sé si eso será posible, pero al menos hemos pensado en un formato que nos permita, no más allá quizá de media hora, de 30 minutos, contaros algunas de las cosas que tuvimos que contar en la Asamblea General Ordinaria que se celebró, como bien sabéis, en el pasado mes de abril, y luego ya si queréis pues tomando una cervecita o durante la comida, pues estamos a vuestra disposición, ¿no? Esta es la agenda que tenemos prevista para hoy. Vamos a hablar primero del proyecto para la reforma del Estudio General de Medios, que es a lo que realmente le hemos querido dar prioridad desde la Junta Directiva, lo comentaremos, y luego ya pues, dedicarnos más en nuestro plan de actividades para el ejercicio 2007 y abrimos el coloquio, ¿no? Bien, pues vamos a empezar por el proyecto. No sé, la verdad es que es una palabra esto de la reforma, ¿no? Parece que uno está de horas en casa, no sé si está más apropiado, pero bueno, no encontramos una que definiera mejor lo que hemos querido hacer desde la Junta Directiva, la Comisión Técnica y los oficiales del equipo ejecutivo, ¿no? Creo que todos sabéis que se produce una renovación muy importante, concretamente en marzo de 2006, ¿no? Una renovación en el sentido, porque decimos una renovación, pues porque de los 10 miembros de la Junta Directiva cambian 7, incluido el presidente y las 2 vicepresidencias. Las 2 vicepresidencias sabéis que son las de Mari Carmen Marco, vicepresidente representando a Estamento 2, y José Carlos Gutiérrez como vicepresidente representando a Estamento 1, ¿no? Bueno, hemos hecho aquí un pequeño resumen de muchos de nosotros. Yo creo que ya conocíamos bien a IBC, también algunos de sus productos y básicamente el Estudio General de Medios, pero sí que es verdad que nos encontramos con una situación, para hacerlo muy resumido, todos recordaréis pues, el conflicto abierto con la problemática de la cadena COPE, que dio origen a su expulsión en una asamblea extraordinaria. También un problema con, sabéis que IMC trabaja con 3 institutos. En aquel momento trabajamos con uno de los institutos que trabajábamos en Aichos y nos encontramos que prácticamente 48 horas o 24 horas antes del inicio del trabajo de campo, pues nos dice que no se puede hacer cargo de la parte que le correspondía. Sabes que son 43.000 entrevistas, habíamos decidido, creo recordar, habíamos decidido pasar una ampliación de 42.000 y bueno, pues en una de las oleadas, la primera del ejercicio del año, pues dice que no puede poner en marcha el trabajo que le habíamos solicitado, ¿no? Bueno, pues algo que se junta con la problemática del COVID. Luego también, pues ya hacía tiempo que los institutos nos estaban demandando pues, un incremento de los costes de la entrevista face to face, es decir, que aparte de toda la problemática que ya conlleva el ser tan exhaustivos en el muestreo periodístico y face to face, lo que estaban diciendo es que el coste pues, era muy bajo en realidad para dificultar la complejidad, como queréis llamar, de conseguir este tipo de entrevistas. De hecho, que quizá esto no puede parecer muy representativo, a nosotros sí, en el sentido de que pues, prácticamente el sistema que tenemos nos lleva a que el retorno, se le puede llamar jefe, de cada 100 puertas, nos contestan 10, 30 y tantas. O sea que es un esfuerzo importante y también tenemos esa problemática. Bueno, en ese tema también es cierto que la propia problemática de infiltración nos lleva a tener que incrementar los niveles de control, de supervisión, digamos, intentar poner más blindajes a algo que siempre hemos dicho es imposible de blindar al 100%. Y eso evidentemente en cualquier proceso, en cualquier producto, en la medida en que estás, digamos, poniendo proceso o encareciendo el proceso, supone lógicamente un incremento de costes directos. Este es un tema que nos llevó a renegociar absolutamente todas las condiciones contractuales con los 3 institutos. Eso es, que hoy en día yo creo que ya está solucionado. Bien, también ya recordaréis que era la primera ola donde íbamos a dar resultados de la ampliación muestral para lo que se denomina GM Prensa. Es decir, sabéis que tenemos 2 ampliaciones muestrales, bueno, una ampliación muestral para radio y que se ponía en marcha la de prensa, y nos coincidió justo en esa primera ola.
la revisión de la muestra en un momento determinado con toda esta problemática, y habíamos ido de 43.000 a 48.000 entrevistas que queríamos ya ponerlas en marcha en esa primera ola. Nos dimos cuenta que con todo esto que estaba sucediendo quizás sería mejor regresar a lo que siempre había sido en nuestras entrevistas el multimedia, las 43.000. Es una decisión que también tuvimos que tomar. Y bueno, por qué no decirlo, en una situación conflictiva con ARI, con revistas, pues porque en las últimas oleadas pues había crecido la penetración y se estaba buscando pues una determinada justificación y solicitan abiertamente pues también la posibilidad de hacer una ampliación muestral. Bueno, entonces con todo esto porque se produce bastante, había una situación de mucha tensión, pérdida de consenso, por qué no decirlo también credibilidad. Yo nunca he conocido, he pasado unos cuantos años en Junta Directiva de IMC y nunca he conocido una situación tranquila, también os lo digo, en la IMC, ¿no? Pero también es verdad que esta pandemia es especialmente cruda, ¿no? Entonces, desde la Junta Directiva, pues nos planteamos, es algo más que ya venía un poco de antes, el hecho de que vamos a hacer una revisión ya no solo del modelo vigente del EGM, sino de la propia asociación. Como luego veréis, le tuvimos que dar prioridad al Estudio General de Medios, pero lo que planteamos es la revisión del modelo. Y cuando nosotros hicimos nuestra presentación a la Asamblea, no por el esfuerzo realizado, que aquí lo tenéis en este chat, ¿no? Sino también por decirle a la Asamblea, tenemos la Junta Directiva, Comisión Técnica, equipo ejecutivo, venimos con la sensación de haber hecho una parte de los deberes. ¿Por qué una parte de los deberes? Pues porque fijaos, habitualmente lo que hacemos es una Junta Directiva con periodicidad mensual, ¿no? Básicamente hacemos en los meses de vacaciones 11 juntas directivas. Sin embargo, fijaos, todos estos son sesiones de trabajo que hemos hecho durante un ejercicio, de asamblea a asamblea. Salen aproximadamente como 40-41 sesiones de trabajo. Puedo garantizar que no son sesiones cortas, sino sesiones de varias horas y con algunas cargadas de conflictividad, ¿no? Pero bueno, ahí las tenéis, esto te lleva, si descartamos el mes de vacaciones, pues te lleva a un promedio de entre 3 y 4 reuniones o sesiones de trabajo mensuales, ¿no? Que es muchísimo esfuerzo, sobre todo teniendo en cuenta que en el caso de la Junta Directiva, pues tenemos luego nuestro trabajo, ¿no? Y pues se dice en Barcelona a la semana, ¿no? Yo creo que todos conocéis el EGM a día de hoy, ¿no? Que es un estudio multimedia que está financiado por ambos estamentos. El estamento 1 financia el 30% y el estamento 2 financia el 70%. Tenemos además de estas 43.000... Aclararnos qué es el estamento 1 y qué es el estamento 1 es las agencias de medios o Pero igual estoy dando por entendido que conocéis determinadas cosas. Bueno, el estamento 1 básicamente somos anunciantes, agencias y asesores / consultores, ¿no? Sí. Aunque sí que es verdad que del total de estamento 1, pues el 90% somos agencias de medios. Anunciantes hay muy poquitos, hay cuatro anunciantes, ¿no? Y estamento 2, pues ya sabéis, medios de comunicación, básicamente, ¿no? Bien, entonces esta es la financiación que tenemos actualmente. Hace aproximadamente 2-3 años era 25-75, pero con la inclusión de IMC Marcas, el media producto, pues fuimos a este acuerdo de financiación, ¿vale? Luego lo que tenemos es una amplia radio, lo que se denomina Radio 21, con 38.000 entrevistas, que estas son financiadas directamente por el medio, en este caso por radio. El eje de prensa, que son una ampliación de 32.000, que también está financiado por el medio de prensa. Bueno, entonces la Junta Directiva, para hacer la revisión del modelo, pues establece una serie de reuniones, ¿no? Además de las juntas directivas ordinarias, extraordinarias y todo lo que os he comentado anteriormente, pues una serie de reuniones monográficas con asociaciones, colectivos, grupos de actividad. Esto, aunque parece muy sencillo, nosotros pensamos que cada medio está representado por una asociación, pero no es así, ¿eh? Hay algunos medios, como es el caso de televisión o incluso la radio, que no tienen una asociación, como puede tener prensa o revistas, etcétera, o agencias o anunciantes,
sino que básicamente lo que establecen son acuerdos o les tienen que convocar casi individualmente, ¿no? O sea que es un tema bastante laborioso. También lo que hicimos fue una jornada de reflexión en Becerril, que estuvimos 2 días allí en un entorno bonito, pero prácticamente sin salir del hotel, ¿no? Por lo cual, bueno, entonces lo que hicimos es establecer un debate, junta directiva, con un representante también de comisión técnica y con el equipo ejecutivo, para ver cómo veíamos este cambio de modelo y las circunstancias que provocaban que fueran los años. Y finalmente todo esto lo que nos lleva es a la constitución de un grupo, nos hemos llamado un grupo de expertos, ¿no? que se convocan pues, una serie de personas que ahora comentaremos, quizá porque lo que estábamos entendiendo es que tanto junta directiva, comisión, equipo ejecutivo, a veces pues, podíamos estar un poco viciados por el entorno, ¿no? por la asociación y por la problemática. Yo no me gusta esconderlo, ¿no? Mucha tensión y sobre todo pues, que tanto estamento 1, estamento 2 y los medios de comunicación, pues cada uno pues, intenta presionar para conseguir lo mejor para su medio. Por otra parte, hasta cierto punto podría ser razonable, ¿no? Y entonces decimos, bueno, vamos a traer gente de fuera, gente de perfiles complementarios, a ver si nos pueden echar una mano, afrontando nuestra vida, y les convocamos curiosamente aquí, en Castellana 179, y ellos mismos se autodenominan el G179, grupo 179, 179 es de Castellana 179, ¿no? Y estas son las personas que nos parecieron idóneas para constituir este grupo de trabajo. Ana García Bernal, que es una consultora independiente, pero que además da la circunstancia que es miembro de la Junta Directiva. Jorge Clemente, actualmente en TNS, pero que durante muchos años había realizado el trabajo de campo para el Estudio General de Medios. Macarena Esteves, hoy en día independiente también, una persona con buen conocimiento sobre todo de modelos econométricos. Miguel Jerez, que es, aparte de consultor, es un profesor de la Universidad Complutense. Él está especializado en programas de tendencias, modelización. Y por último, Jesús Pascual, que todos los conoceréis, de IMOV, que también conoce bien este producto y sobre todo que está realizando algunos cargos telefónicos para compañías también anunciantes, agencias y medios, ¿no? Y básicamente, aunque fue un briefing bastante amplio, lo hemos centrado en estos 3 puntos, ¿no? Recomendaciones. Nos podéis hacer una recomendación, una vez que conocéis toda la problemática, os hemos hablado de ella, recomendación sobre el mostrar que necesitamos para el estudio de medios, las principales características en caso de que fuéramos a un mix entre multimedia y monomedia de cada uno de los monomedios que deberían representar a cada medio. Y por último, la necesidad, esto no sé si lo sabéis, y es que aunque ya algún medio está realizando ampliaciones muestrales, como son 2 tipologías, 2 modelos distintos, lo que no puedes tener es un dato único. Quiere decir que si tú necesitas planificar un medio, sí que puedes jugar con el número de entrevistas, pero si vamos, que es lo que suele suceder, a una planificación multimedia, tú nada más que podrías coger a nivel de validación de la eficacia publicitaria las entrevistas realizadas a través del multimedia. Por lo cual esto incluso, ante nuestra sorpresa, algunos medios no lo controlaban demasiado bien, ¿no? Entonces lo que dijimos es, si fuéramos a un modelo mixto de multimedia más monomedia, no tenemos otra opción que trabajar con un dato único. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos hacer una fusión de ficheros. Cosa nada sencilla, pero que ha llevado gran parte de nuestro, como veréis luego, de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, finalmente, aunque ahora vamos a hablar, yo quiero dejar muy claro que esta es la propuesta inicial que nosotros presentamos en la Asamblea y que anteriormente, en el mes de marzo, convocamos una jornada informativa que convocamos asociaciones, colectivos, grupos de actividad para decirles lo que queríamos presentar en la Asamblea, para ver si por lo menos conseguimos acercar posiciones y buscar algún tipo de consenso, ¿no? Pero siempre dijimos que es lo que nos parecía a nosotros razonable después del estudio que nos presentó este grupo 179, que terminamos contentos del trabajo que habían realizado, ¿no? Y ellos lo que planteaban es efectivamente un modelo mixto, donde el eje central fuera el multimedia, y eso lo debemos conservar, y que ese multimedia tenía que ser una horquilla entre los 25.000 y las 35.000 entrevistas. Después de mucha discusión en el foro interno de la Junta Directiva,
pues decidimos que 30.000 podría ser bien, ¿no? Y lo que hicimos es, bueno, pues esto podría ser 30.000 multimedia más 13.000 monomedia, es decir, que cada medio tuviera una extensión de esas 13.000. Aunque aquí no figura cómo lo pensábamos lo que pensamos que puede ser un modelo de financiación, pues sería, no veo otra manera de seguir compartiendo en el multimedia este 70-30 y luego en el monomedia que cada uno de los medios de interés lógicamente tuviera el 70 y estamento 1 el 30. Es decir, básicamente respetar el modelo de financiación, pero llevado también a la extensión de las entrevistas monomedia. Pero insisto que todo esto era un borrador, una propuesta en esta jornada informativa, que luego lo presentamos en la Asamblea, aunque esto no es lo que la Junta Directiva no solicitó la aprobación exactamente de este número de entrevistas, sí del modelo de multimedia más monomedia y sí de la necesidad de tener un dato único, es decir, de realizar un test que nos permitiera saber si esta fusión de ficheros es posible. Siendo que lo voy a comentar a lo largo de la presentación, que era el objetivo, que tenía que dar respuesta a las características del mercado y la naturaleza de todos los medios, que fuera un planteamiento técnicamente consistente, no estamos hablando de inventar nada, sino de poder demostrar que esto se puede hacer, y en la medida de lo posible, pues de máximo consenso, ¿no? Y para esto pues teníamos que buscar la flexibilidad de unos y otros. Y que esto en sí pues representara un compromiso de futuro, ¿no? Que no estemos cada oleada pegándonos de si el modelo vale o no vale. No, hay consenso, sí. A partir de aquí ya serán los datos de audiencia. Yo solo, Agustín, por puntualizar, en ese modelo de futuro lo que estamos hablando también es intentar adaptar el modelo del EGM a lo que es el propio escenario de medios. O sea, todos sabemos que el EGM tiene sus limitaciones de crecimiento cuando tenemos un entorno de medios en que el marketing mobile, Internet, nuevos medios, los blogs, difícilmente tienen cabida dentro de un modelo tan, digamos, que tiene sus limitaciones de crecimiento. Este tipo de modelo, sobre un eje central de un EGM multimedia, nos permitía, en ese compromiso de futuro y modelo de futuro, el poder seguir respondiendo a necesidades que surjan y que surgirán en el mercado constantemente. Es buscar un modelo más flexible o más adaptable a algo que se va adaptando día a día, que es la propia realidad del escenario de medio. Entonces ya paso a comentaros una serie de consideraciones. Esto ya hemos comentado, es decir, un dato único y para eso requiere una fusión de ficheros. Por lo tanto, pensamos que el eje central debe ser multimedia, en esto todos coincidimos, sería digamos, el donante de determinados datos y luego ya las ampliaciones monomedios, ¿no? Este test entonces donde nos centramos es en el desarrollo del propio procedimiento, garantizar la consistencia y coherencia del dato y ver pues, si esta fusión de ficheros pues, nos lleva a lo que necesitamos. Entonces, este es en sí el pilotaje, es decir, las etapas del desarrollo. Fijaos como cuando llegamos a la Asamblea nosotros ya sabemos que vamos a necesitar un periodo de tiempo largo, eso que es un modelo, lo sabemos, complejo. Entramos, no sé, creo que no figura aquí, pero sí deciros que este trabajo, después de consultar a distintas compañías, incluso algunas de ellas fuera del mercado español, llegamos a la convicción de que tenemos un buen especialista en el mercado español, que es Julián Sánchez, y él tiene una colaboración con ODEC-UNICEF, y ODEC, como sabéis, es quien realiza todo el tratamiento de la información del Estudio General de Medios, propietario de Tom Micro, etc. Y lo que hemos es llegar a un acuerdo con ODEC-UNICEF para que Julián Sánchez trabaje en el pilotaje de la fusión de ficheros. Y veis que hay tres distintas etapas, ¿no? Lo que es el desarrollo teórico, que nos llevará a julio de este año, luego el experimental, que nos lleva hasta noviembre, y luego ya el operativo, que vamos a ver si ya de verdad se puede poner en marcha, y por lo tanto lo que teníamos claro es que no se podría hacer efectivo hasta la primera ola del 2008. Claro, en estas circunstancias parecía un poco absurdo llegar a la Asamblea y pegarnos por si deben ser 30.000 multimedia más 13.000 monomedia o cuántas entrevistas deben ser. Como tenemos casi un año por delante, lo que decidimos es someter a la aprobación el modelo mixto más la fusión de ficheros. Por eso que se consiguió la aprobación, y en este tiempo lo que vamos a hacer es reunirnos con las diferentes asociaciones que ya van avanzando
la fusión de ficheros para ver si llegamos a un acuerdo también en cuanto a lo que deben ser el número de entrevistas multimedia y monomedia. Entonces, lo más seguro, no lo tenemos todavía, nos falta un poquito de tiempo para confirmarlo, pero casi seguro que tenemos que convocar una asamblea extraordinaria en el mes de noviembre, que es cuando pensamos que podremos tener los resultados de esta fusión de ficheros, y ver si es posible jugar con el dato único. Bueno, esta era la primera parte. Ahora, si quieres, Carlos, pasamos de una forma rápida en lo que fue motivo también de aprobación en la Asamblea, que es el resto de actividades de cara al 2007. Bueno, tocando los distintos puntos o apartados de interés. En cuanto al EGM no me extiendo, básicamente en este año 2007 el modelo sigue igual. Estamos hablando de un EGM multimedia más las dos ampliaciones existentes, tanto en radio como en prensa. El EGM siempre hemos dicho que es un instrumento vivo, es un instrumento que, si recordáis, pues bueno, en la prehistoria de Internet, hace ya 15 años, recuerdo, ya introducimos variables que hoy en día son los principales referenciales para la penetración en este país. Es decir, el cuestionario del EGM es algo vivo y que se ha ido adaptando constantemente. En este sentido, como algunas novedades, o las novedades más significativas que se han introducido, es algo que ya se introdujo en la última oleada del 2006, determinadas utilizaciones del móvil en descargas de contenidos, visionados de publicidad, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un poco nuestro día a día, es seguir poniendo al día lo que es el cuestionario de la. El otro gran pata de actuación de IMC, que como conocéis es IMC es el auditor técnico de la operación de audiometría en este país, OFRES. Casualmente este año, porque no vamos a hacer ninguna celebración, porque no creo que supuesto, cumplimos 15 años en esa función. Yo creo que han sido 15 años, entre otras cosas, fructíferas para que la propia medición de Internet como moneda se haya consolidado en el mercado. También aquí simplemente comentaros, perdona, ¿qué he dicho? Este año también como novedad, comentar que en esos 15 años y por tercera vez se va a realizar un estudio específico, reuniones en grupos sobre expanelistas, que bueno, un poco el objetivo que tiene genérico es aprender en las utilizaciones y incentivos y manejos de gente que ha pertenecido al panel de SOFRES. Evidentemente eso es una gran... Y es vuelvo a repetir, es el tercer año en esa historia de 15 en que se realiza este estudio o actividad específica que está fuera. En IMC Marcas, bueno, igual que en el EGM, este es un cuestionario. Yo siempre digo que IMC Marcas es un referente en el mercado europeo, en el que bajo una operación JIT como es IMC se ha consolidado este producto. Como sabéis, hasta hace unos años lo daban dos compañías en este país. Bueno, es un cuestionario que también se va actualizando día a día. Probablemente comentar que el word of mouth, que realmente es el antiguo de toda la vida, el boca a oreja, o el cómo funcionan determinadas comunidades dentro de Web 2.0 para medir la influencia que tienen esas comunidades en generar opiniones favorables para determinados productos o determinadas categorías, es algo que este año hemos introducido también como novedad para determinadas categorías de productos, la influencia de este nuevo medio. Bueno, y aparte de eso, seguir trabajando en los estudios, trabajos e informes que realizamos habitualmente, como es el Marco General de Medios, que como sabéis es una serie histórica que sobre todo a nivel de universidades y centros de estudios nos valoran bastante, en el sentido de ese horizonte temporal de cuál es la evolución de nuestro escenario de medios y realidades pasadas, o el censo de salas de cine que todos los años periódicamente publicamos, o como llevaremos a cabo en el último trimestre de este año el estudio Navegantes en la Red, que también es otro referente histórico en el que este año me parece que se cumple, es la 10ª edición de Navegantes en la Red, que llevamos desde el año 97, 98 publicando, el cual es una gran encuesta, una macroencuesta con 50.000 entrevistas
50.000 personas que participan en esa encuesta, que da una información muy de actualización en cuanto a usos, hábitos y penetraciones de nuevos servicios en el área rural. Este año también comentar, y se repite el año que viene, pues la incorporación también de la telefonía móvil como un dispositivo más de acceso al tema de Internet, también está recogido dentro de este estudio. Bueno, otros estudios específicos, el estudio directivo, que sabéis que es la asociación que aglomera todas las operadores de televisión digital más Advertis. Hemos llegado a un acuerdo para realizar desde AMC un estudio ad hoc en el que se mira esa evolución en este medio específico de cara a ese horizonte que tenemos de 4 años de digitalización del medio. En ese sentido estamos realizando un trabajo realizado desde AMC, son 3.000 entrevistas por oleada. Los trabajos de campo son muy coincidentes con el EGM, y aquí como única tema que por lo menos desde el equipo ejecutivo nos sentimos bastante orgullosos es que por fin se nos ha hecho caso, y en eso que estamos preconizando de la necesidad de incorporar en las muestras telefónicas, esto es un estudio telefónico, una encuesta telefónica, incorporar en esas encuestas un porcentaje de población, como llamamos a hogares solo móviles, es importante. Si recordáis, datos últimos del EGM y en otras fuentes citan ya en un 20% de la población española que no tiene teléfono fijo, que su única vía de acceso y de comunicación dentro del universo referencial es la telefonía móvil. Este es uno de los primeros estudios en el que hemos conseguido incorporar un 20% de la muestra de teléfonos móviles. Y por último, pues bueno, este año se acomete también, igual que directivos, bajo suscripción el estudio de audiencia infantil y juvenil. Yo creo que este es un estudio que va a dar mucha luz, porque igual que el target, no sé cómo decir, maduro, pues tiene unos hábitos de consumo en todos los órdenes de la vida. El panel de audiometría realiza muchas actuaciones. Y quiero sacar esto simplemente porque yo creo que es un estudio de gran interés, que dentro del equipo ejecutivo lo hemos tomado con gran entusiasmo, que es el abordar la auditoría de un estudio que se toma como iniciativa de una serie de publicaciones o editores de publicaciones dirigidas al sector de migrantes. Es estudio de medios para inmigrantes. Es un estudio específico que se va a desarrollar en la Comunidad de Madrid, dando retorno sobre un target que cada vez, para más y más anunciantes, para más y más productos, telefonía, bancos, etcétera, etcétera, tiene un enorme interés. Yo creo que abordar este tipo de estudios, que difícilmente tendría una cabida hoy en día en el EGM por cómo está constituida la muestra, desde este aspecto yo creo que es importante en cuanto a dar luz por un target de difícil conocimiento, de difícil acceso, que evidentemente hay que seguir otras metodologías distintas de las habituales. Estamos ahora en un proceso de pilotaje y probablemente el trabajo de campo comience en el mes de septiembre, después de verano. Bueno, en áreas de información, comunicación, simplemente comentaros que este año, a final, en el mes de noviembre en concreto, pues aprovecho para que reservéis agenda, que es el 29 de noviembre, vamos a realizar el séptimo encuentro internacional de AMC. Como sabéis, es un encuentro que ha conseguido tener una gran reputación en la comunidad internacional de investigación y medios, que trataremos de traer ponencias de alto nivel e interés, y sobre todo de novedad en el área de la investigación y de la investigación de los medios de comunicación. Tipo de dudas, aclaraciones, comentarios. Sí, yo una cosa tonta. Esto de entrevistas multimedia y monomedia, yo entiendo que es el término multimedia y monomedia, pero ¿a qué se refiere? Las entrevistas multimedia le preguntan por todos los medios en general. Por todos los medios. Se pregunta, el estudio multimedia es el estudio base en el sentido de que hay información, se recoge información de todos los medios, se recoge información, evidentemente, aparte de variables sociodemográficas, variables de equipamiento, estilos de vida. O sea, es, digamos, el cuestionario más amplio en cuanto a información.
los estudios monomedia hasta ahora que estamos acometiendo, los que existen, como es el de prensa o como es el de radio, son estudios más limitados en cuanto a información, son estudios que recogen fundamentalmente variables sociodemográficas e información de audiencia del medio respectivo. Es decir, son medios mucho más centrados en la especificidad de cada uno de los medios. Es un poco la gran diferencia. Entonces, el modelo mixto. Yo soy un soporte y quiero un estudio de mi soporte o de mis soportes a cadena de radio. Puede hacer, o tiene que ser toda la radio, tiene que ser toda la radio. Evidentemente, lo que el eje de multimedia históricamente es un estudio que ha ido creciendo en función, por un lado, del escenario de medios que se ha ido complicando y por otro lado porque se han ido incorporando variables de otro tipo que inicialmente no tenían. Hasta ahora la incorporación de medios ha sido natural por volumen. Hay medios que su incorporación ha sido más fácil porque podían entrar en un epígrafe concreto, por ejemplo el caso de la prensa gratuita. La prensa gratuita en su momento se incorpora de una forma natural al medio, no porque es un sector, sino porque se puede encajar dentro del cuestionario o el apartado de prensa. Porque en definitiva, sea de pago o sea gratuita, es un soporte que se puede contemplar dentro del sistema. Carlos, si me permites, por intentar simplificarlo un poco, porque creo que igual algunos de vosotros no conocen bien la asociación y tampoco el Estudio General de Medios, no es lógico. El Estudio General de Medios es el estudio, digamos, tradicional, que como decía Carlos, es un estudio multimedia, que lo que hace es analizar hábitos de frecuentación a los medios de los grandes medios de comunicación. Y luego pues recoge una serie de variables socioeconómicas, demográficas, etc. Y este es el tradicional, que es el de las 43.000 entrevistas. Es relevante decir que los propietarios de la asociación son los propios asociados. Y los asociados son los que hemos comentado antes. Estamento 1, los anunciantes que han querido asociarse, las agencias de medios, consultores, etc. Y el estamento 2, que son los medios de comunicación. ¿Vale? Un medio de por sí o una asociación no es el asociado de AIMC. El asociado es el soporte, si lo quieres llamar así, o la empresa a título individual. Entonces, al ser un estudio multimedia, lo que no se puede hacer es individualmente, mira, por ejemplo, que ponemos una cadena de radio, ella no puede hacer un estudio concreto dentro de AIMC, porque el estudio es este que estamos mencionando, que es el multimedia por una parte, y en el caso de la radio, la ampliación, si es que han llegado a un acuerdo. A toda la radio. Toda la radio. Si concretamente una emisora, un soporte, una cadena, quisiera pedir un estudio a IMC, no quiere decir que no se pueda hacer, pero si ya en todo caso sería una petición que hace un asociado para hacer un estudio en IMC y que no estará dentro del estudio multimedia, sino que será un estudio específico. O bien un asociado hacer un estudio y lo que sí que podría hacer es pedir la validación a la asociación. Es decir, que la asociación valide que la metodología utilizada es válida. Pero eso no quiere decir que luego esté dentro del estudio multimedia, para entenderlo bien. ¿Cómo se accede a la asociación? Pues cualquier compañía, prácticamente del sector, que quiera que se estudien sus audiencias, puede pedir el alta en AIMC. Ese alta se lleva a la junta directiva y si no hay ningún problema y cumple con una serie de requisitos ya prefijados, se le da de alta y pasa a ser miembro de la asociación y por lo tanto propietario de la parte que le corresponde de la propia asociación. No sé si esto explica más o menos. Yo quería saber el modelo mixto del que ha hablado, que parece que se va a implantar a partir de 2008, ¿no? A ver si todo va como debe ir y tal. ¿Qué diferencias presenta frente al actual o qué ventajas presenta y qué consiste, o sea, para que lo entendamos los que estamos en general, digamos, qué diferencias presenta frente al modelo actual y sobre todo qué ventajas tiene? Sí, básicamente las ventajas es de flexibilidad. O sea, hasta ahora el EGM es un estudio de una gran riqueza de información. De hecho, en países que por determinadas circunstancias se han ido a estudios monográficos o monomedias, han tenido que reinventar multimedias, porque al final es esa filosofía, como dicen los anunciantes, del consumer centric, de analizar no lectores de prensa o oyentes de radio, sino individuos y su contacto con los distintos medios.
Esto ha sido la evolución tradicional. Me parece que es un modelo bastante rígido, en el sentido de que el EGM no puede seguir creciendo, incorporando nuevos medios, nuevas fórmulas de comunicación, marcas, consumidores, permanentemente, porque tiene unas limitaciones de espacio-tiempo que son lógicas. Lo que se pretende con este modelo mixto es, como digo, yo siempre lo óptimo es enemigo de lo bueno, es buscar algo que sea bueno, que responda a necesidades del mercado, que sea flexible y sobre todo que sea un modelo con capacidad de tener desarrollo de cara a futuro, adaptable de cara a futuro, que pasa fundamentalmente por constreñir ese estudio multimedia, hacerlo más pequeño en dimensión de muestra y poder establecer satélites monográficos que estudien en profundidad y con las características específicas de cada uno de los medios, la prensa, las revistas, la radio, yo que sé, contenidos en todas las nuevas fórmulas que puedan tener de comunicación, pero que de cara al mercado, por ese proceso que hemos dicho en el que estamos ahora en pilotaje de fusión de ficheros, es decir, ofrecer un dato único, ese eje central del estudio con los satélites de cara al mercado sea una información única. Ese es básicamente, es un modelo que pretende ser más flexible y más adaptable a los tiempos que tenemos y a los tiempos más complicados que nos vienen. Y luego en concreto sobre lo que han hablado del estudio sobre inmigración, sobre los inmigrantes, la audiencia de los inmigrantes. ¿Me podrían dar un poco de información sobre ese tema? Porque no es un estudio directamente a la audiencia, sino a medios que se dirigen a ellos. No solo. El concepto del estudio va a todos los medios, por lo menos en comportamientos, pero evidentemente el tratamiento de medios focalizados en ese target tiene una mayor profundidad de información. Para después del verano probablemente se inicie esa fase. Es un estudio solo para la Comunidad de Madrid. Y es un estudio en que IMC lo que hace es la auditoría del estudio. La auditoría, el control, lo que decía Agustín, la validación. Una frase de, bueno, vamos a ver cómo funciona la combinación de multimedia y monomedias. ¿Qué pasa si no funciona la fusión de ficheros? Bueno, nosotros evidentemente el tema de fusión no es un tema nuevo. Eso es complicadísimo, el que funcione realmente y que se puedan montar ficheros a partir de muestras diferentes. Te puedes imaginar que cuando nos atrevemos a hacer esta propuesta, pues ya hay un trabajo ya realizado y pensamos que sí que podemos llegar a la fusión de ficheros, al dato único y que es un tema consistente, pero simplificándolo mucho. Pero lo tienes que seguir haciendo. Entonces es, primero, ver los algoritmos necesarios, las variables que tienen que jugar para que eso funcione, y luego además para que eso funcione de una forma, si fuera posible, automática. Nunca puede serlo del todo. Lo que pasa es que ese caso concreto es un caso muy atípico. Sí, es atípico. No se puede. Entonces, lo que no tienen es el altavoz que tuvo ese caso concreto. No, pero antes de ese caso, yo siempre oía, aquellos que se quedaban los terceros, no les gustaba, entonces estaba, porque esto no sé qué, han llegado a decir incluso que estaba manipulado por Polanco, que es un poco el demonio general de este país, y ahora ya me da la sensación, y por eso te preguntaba, si eso ha disminuido. Yo pongo como anécdota, es curioso, ¿no? Tampoco es de contexto, pero cuando sale la última oleada, el señor Jiménez Los Santos, porque no, simplemente lo que decía es: yo me sigo sin creer en el genio, me da bien o me da mal. Esta ocasión le daba bastante bien, ¿no? Es el contexto que no. Es difícil a personas convencidas de determinadas creencias, a veces no metodológicas ni no científicas, sino son más de sentimientos viscerales, pues no les vas a convencer. Y evidentemente cuando además pues gran parte de su éxito está su éxito y su caché está sometido a lo que paulatinamente dice el EGM, pues para algunos no seamos. No, pero es posible que visto desde fuera, es cierto que parece que hay menos ruido, o al menos en la misma dirección que venía antes el ruido. También
puede ser que nosotros hayamos intensificado mucho, es decir, al estar en un proceso de cambio, hayamos intensificado mucho la cercanía, la relación, ¿no? con diferentes colectivos, y a lo mejor eso también tiene algo que ver. Cuando uno está en un proceso de cambio en que se está estudiando el modelo, todo aquello, pues es posible que a lo mejor la gente esté un poco a la expectativa de ver qué cambios se producen en la asociación y en el EGM, ¿no? Antes hablabas de los cambios que pueden producir esto que hemos llamado reforma del EGM. Yo me gustaría decir ya no tanto como presidente de la Junta Directiva, sino más bien como compañía a nivel individual, incluso a lo mejor si me apuras como el colectivo que representamos desde la AM, ¿no? Desde la Asociación de Agencias de Medios. A nosotros el estudio nos sigue pareciendo válido. O sea, el modelo tradicional del Estudio General de Medios, creo que hoy en día en cualquier universidad, en cualquier país, tú le hablas de la metodología que utiliza el Estudio General de Medios, y creo que todavía prácticamente es un ejemplo metodológico. Otra cosa es que luego esa metodología, porque como están evolucionando los tiempos, pues sea más dificultosa o menos, ¿no? Y también es cierto que los medios están evolucionando mucho y claro, todos los estudios más globales, genéricos, es muy difícil que se puedan adaptar a las especificaciones y naturaleza de cada uno de los medios. Fijaos ahora el medio televisión, por poner uno de ellos, si lo tuviéramos que estudiar con un modelo tradicional de pues hombre, eso a nadie se le ocurre, pues tendríamos que introducir un montón de cambios, lógico, ¿no? Pero fijaos, todavía incluso el medio televisión está dentro del Estudio General de Medios, cuando todos sabemos que lo que se utiliza hoy en día para planificar es el famoso audímetro, no es la audiometría. Bueno, salvo algunos soportes concretos del medio, como es canales que temáticos, tampoco estudia la propia, que no. tienen necesidad que la información referente es el EGM, no es por su composición de... Pero sí, yo puedo estar de acuerdo en que sí que hay ese ruido que se producía antes de cada vez que había una oleada y no sé, que a lo mejor luego al equipo ejecutivo sí que os llaman cada vez, pero esto que fue cada oleada salían en los papeles 14.000 atrocidades y tal, y esto al menos se produce de otra manera hoy en día. Pero también os recuerdo recientemente, no sé, estáis al tanto de esa especie de conflicto mediático entre, yo qué sé, el país y el mundo, y además por datos de OJD. ¿Alguien se le ocurriría empezar a tirar contra OJD? No, dicen, esto es del mundo, esto es del país, tal. Nosotros en esa misma situación lo primero que habían hecho, con perdón de la expresión, es darse patadas en nuestro culito. Joder, ya está otra vez el EGM, fíjate, otra vez el EGM, ¿no? Aquí nadie pone en duda, ¿no? Bueno, JD, no, esto es un problema del país, del mundo, tal. Os pongo este ejemplo que me parece muy significativo, ¿no? Oye, se habla de financiación Los medios van a necesitar un monomedio. Entonces, si nacional se va a hacer lo mismo, si se crece en multimedia el número de entrevistas o el número de oleadas, no se evitaría el hacer monomedias. Lo ideal sería que todos los medios decidieran una ampliación extra, es decir, tenemos el multimedia y luego pues cada medio decide que al menos esas 13.000 entrevistas pues les van bien, pero se podría dar el caso que a lo mejor algún medio, por lo que sea, no sé, cualquier medio, no sé, cine, porque cada uno que no lo así al azar dijera, oye, a nosotros nos parece que con 30.000 entrevistas multimedia para las características de nuestro medio es suficiente. Pues podría suceder, ¿por qué no? Podría suceder. También podría algún medio ampliar por ejemplo de las 13.000, si quiere. O sea, esas son las que están en la financiación, como dice Mari Carmen, tradicional. Ahora imaginemos que luego llega un medio y dice, yo además de las 30.000 multimedia más las 13.000, que es lo que estamos financiando entre todos, pues quiero hacer otras 10.000. Bueno, pues ese ya es un problema. Lo que sí que es cierto es que seguramente deberíamos, bueno, estamos dándole una pensión al hecho de que no todos los medios puedan hacer un número de entrevistas limitadas. O sea, imaginaos que además de eso viene un medio y dice, y yo quiero hacer 150.000 entrevistas más. No tiene sentido. O sea, lo que vamos a hacer es un análisis de las características de cada medio y con cuántas entrevistas llegas a un nivel de profundidad, penetración, como lo queréis llamar, cobertura apropiada, ¿no? Pero yo creo que ahora es una, no sé, habría que debatirlo, pero yo creo que eso no lo podemos dejar abierto, ¿no? Así que crearíamos en el seno de AMC una situación donde casi, no sé, de blancos y negros, ¿no? O de tipo, no sé, una tontería, pero
no tiene sentido. A lo mejor un medio con unas características determinadas, la radio o los diarios, a lo mejor necesitan más entrevistas, pero incluso eso lo vamos a analizar así, mira, nuestra propuesta sería esta. De hecho, por trabajar un poco eso, el monomedia en realidad lo que va a hacer va a ser dar más precisión de datos. Entonces llega un momento en el que por muchas más que hagas, puedes hacer 150, pero es que no te interesa hacer tantas porque la precisión del dato ya está cumplida. Entonces, desde el punto de vista técnico, el INF ahí también pondrá, digamos, el límite. Oye, y está claro, 70-30, y después, por ejemplo, cada medio, o cada uno, o cada socio, o cada uno de estos, ¿las cuotas son iguales para todos o no son iguales? No. Hay criterios. No. Casi no hay dos cuotas iguales. No, básicamente es un concepto que en el estamento 2, los medios, la cuota se paga en función de audiencia. Hay un canon, que son ahora 17 euros y pico por 1000 lectores, 1000 audiencias, y en base a eso pagan. Y hay un mínimo también. Es decir, si estás por debajo de un determinado nivel, aún así pagas una cuota mínima. No sé si lo que estás, no sé si entendí bien la pregunta. La pregunta podría ser, no sé, dentro del medio revistas, ¿todas las revistas pagan lo mismo? Por ejemplo, espera, para mí la respuesta es sí, todas las revistas pagan lo mismo. Lo único que cambia es la audiencia. Lo mismo, pero no te estás pagando lo mismo. El canon es el mismo. Claro, es un canon más por cada lector. El índice por lector es la fórmula sí, la fórmula sí, pero las cantidades, claro, pero es lógico, ¿no? Si hay un coste lector, esta evolución viene como respuesta a Café para Todos, que demandan las revistas y todos los demás, después de haber visto que hay un monográfico para radio, otro para prensa diaria, y que ellos reclaman también el suyo. Habéis llegado ya a la conclusión de que entonces Café para Todos y ahora barra libre y cada uno que pague lo que quiera. No, es un modelo de futuro. Digo, no es solo el caso concreto de revistas, que evidentemente se está trabajando. El ARI, desde su propia iniciativa, ha abordado un test concreto y específico. Evidentemente es cierto que poner todos los recursos de los monomedias distintos en crear un multimedia mayor económicamente, y hasta ahí la experiencia del LGB multimedia lo ha demostrado, sale más rentable para todos. Es decir, la prensa, cuando acomete el monomedia, pasa a pagar un 70% más de la cuota. Las radios, cuando pasan a acometer el no sé qué, pasa a pagar un no sé cuánto. Si todos los recursos se ponen en para que hay una situación, en primer lugar, de dificultad de viabilidad, porque lo he dicho antes y hemos comentado, el face to face, entrevista personal, con los sistemas que hemos tenido, es caro, es lo más caro, y cada vez ese incremento va a ser mayor, porque en este país pues hay muchos factores, entre otras cosas lo del pleno empleo, que precisamente ser entrevistador pues necesita una serie de cosas. Es como en todas las profesiones, si quieres tener los buenos tienes que pagar, y en este trabajo los buenos es la experiencia de los propios entrevistadores. Eso por un lado, es decir, lo hace sin coste. Y luego por otro lado es que, no siendo lo más económico o lo más rentable de forma economicista, es lo que responde a necesidades que tienen los medios. Y en ese sentido, AMC es lo que sus asociados quieran que sea. Y si la prensa en su día decide que para tener una mayor precisión en el dato del campo soriano, y necesita una sobrelista de no sé qué, porque el medio como tal reclama una precisión en el dato de periódicos más pequeños y que tiene que llegar a abordar una ampliación muestral, la única forma de abordarlo es desde un concepto monomedia. No se puede engrosar todo el sistema para dar respuesta a la petición de un sector concreto en un área concreta. Por eso es lo que volví a comentar otra vez, es la flexibilidad que pretende ser el modelo. Es un modelo más flexible para adaptarse a ese tipo de normas.
aunque vuelvo a repetir, probablemente a nivel económico, en colectivo y en cifras totales, y eso hemos hecho los números, no es lo más económico. A mí sí me gustaría ampliar un poco la respuesta de lo que preguntabas, en el sentido de que cuando se trata de encontrar una solución al Estudio General de Medios del futuro, no se trata tanto de contentemos a todo el mundo, ya la café para todos, como de cuál va a ser el escenario futuro y qué problemas estamos teniendo en el escenario presente. Entonces, en el escenario presente nos estamos encontrando con una situación en la que iban creciendo los monomedias, pero que cuando tú hacías una comparación de medios, cuando tú haces actualmente una comparación de medios, la base de información que tomas es el multimedia. El monomedia se utiliza cuando tú estás analizando un medio en particular. En un escenario futuro donde hay diferentes medios, porque Internet es un medio, porque las televisiones temáticas cada vez serán más otro medio, porque aparecen nuevos medios, y te planteas que puede haber muchos monomedias, pero que no puedes evaluar su acción conjunta, dices, entonces, ¿de qué me va a valer? Si en el futuro lo que realmente va a pesar es el mix de medios. Entonces, esa búsqueda del dato único en una situación de mercado donde hay medios, cada uno con su fuerza y cada uno con su particular perfil y particulares características, es lo que lleva a buscar algún método o algún sistema para cruzar toda esa información, pero tener un dato, el dato del medio de manera aislada, pero el dato también de ese medio junto con el dato de los otros medios. Sí, para conocer la eficacia. La prensa diaria es un dato de penetración de diarios gratuitos, por ejemplo, en el multimedia y otro distinto, que varían unos decimales en el prensa. Entonces, ya si lo traduces eso en términos absolutos de población, pues te armas un pequeño lío, porque hay como 800.000 lectores más o menos, dependiendo del estudio que cojas. Entonces, ¿cuánta gente lee en realidad prensa gratuita de pago de España? ¿Estos o estos? Había algún asociado que... Había algún asociado que decía, claro, el tema de los estudios de audiencia de medios es sobre todo consolidar una moneda única aceptada por todo el mundo. Y lo que decía al final es que el propio GM, el propio MC genera dos monedas. En ese sentido eso tiene un poco contradictorio. ¿Cuánta gente lee esto? Pues depende, mira, según esto, según esto, no sé cuánto. Y las dos son verdades, porque son datos relativos. No, pero la única verdad, y ahí lo ponemos en el editing y lo publicamos, es que el dato oficial solo hay uno. No. El dato oficial de la prensa es el dato consolidado del multimedia nacional. Y así lo pone en toda la documentación, en toda la información. Otra cosa es que el mercado aprueba una cosa y otra porque la sustancia gustura. Y te metes a evaluar un plan y es... Tengo editings vuestros en los que tengo una penetración en el EGM prensa y otra en el EGM general. Sí, pero el dato oficial, pero no te has leído el asterisco. ¿No has visto el asterisco entonces? Sí. La letra pequeña. Sí, que vale es el multimedia. Para conclusión, lo que se buscaba un poco es la limpieza. Después de cada reporte, concluirá la suficiente Perdona. El que más sabe. ¿Tú sabes lo que decía un ilustre estadístico? Decía que un individuo... Pero hay de eso. Hay. Decía que un individuo con un reloj siempre sabe la hora que es. Y si tiene dos relojes, nunca podrá estar totalmente seguro de qué hora es. Perdona, querías hacer una pregunta. Sí, yo quería, además, cambiando un poco de tercio. Usted antes en la exposición ha hablado de un estudio sobre audiencia infantil y juvenil que desde hace 3 años no se hace en España y que me parece... ¿Nos podría dar un poco más de dato cuándo empieza, a quién va dirigido, si es solo para Comunidad de Madrid o para toda España? No, es un estudio precisamente... Este es un estudio que hasta ahora se había abordado dentro de los recursos generales de la asociación. En este ejercicio se ha decidido, la Junta Directiva decidió, y así se propuso en la Asamblea y se aprobó,
en función, en primer lugar, que no era de interés general para toda la asociación, y por otro lado, en que no preveíamos en el presupuesto que se presentaba y se aprobó en la Asamblea un superávit, lo que se abordó este estudio es desde la petición de interés y suscripción previa. Es decir, nosotros enviamos hace 15 días una nota a todos nuestros asociados para recibir cuáles de ellos estarían interesados en abordar y financiar un estudio de estas características. De hecho, el plazo para la suscripción de interés previo, no se puede decir, terminaba hoy, y a partir de ahí se está convocando para la semana que viene, dentro de ese colectivo de interés, una reunión para abordar presupuesto, metodología, trabajo de campo, etcétera. Con lo cual, ahora mismo no podemos entrar mucho en profundidad. A fechas que estamos, evidentemente el trabajo de campo no se va a poder realizar antes del verano, o sea, probablemente sea en el último trimestre de este año. Y esto es como todo, la propia definición de intereses de los colectivos que van a suscribir el estudio y recursos que quieran poner detrás de ese estudio, pues va a dar la dimensión y, digamos, y el diseño del estudio, sí. Pero se hará, ¿no? O sea, Sí. Hay, actualmente tenemos, me parece que son un total de 17 suscriptores. Muchos de ellos son agencias de medios. Entiendo agencias de medios porque tienen anunciantes, clientes en ese segmento, y luego algunos colectivos de medios en concreto, revistas, canales temáticos. Son medios, lógicamente, por perfiles de interés para ese estudio.